Bien, hoy vamos a estudiar los efectos de dos perspectivas del tiempo. Yo digo que me entiendo muy bien con ingenieros forestales, porque los ingenieros forestales miden el crecimiento del bosque en años, lustros y décadas. Y me entiendo muy bien con geólogos, porque los geólogos miran los cambios que les interesan en la Tierra a través de eras y millones de años. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tienen es una perspectiva de estudio longitudinal, es una perspectiva a lo largo del tiempo, qué pasa, cómo evolucionan las cosas, cómo evoluciona el comportamiento humano, que es lo que más me interesa a mí, cómo evolucionan las personas, los grupos humanos, los animales, la vida, cómo evolucionan los planetas, los soles, el universo. En fin, es un estudio de largo plazo en donde hay varios cortes de medida para saber establecer qué tendencias tiene un determinado cambio, qué cambios concretos ha dado una población o una persona o un grupo de personas y en general cuáles son las diferencias que en un mismo objeto de estudio van ocurriendo a través del transcurrir de la vida. Hay una parte que me interesa mucho en esto y es que es claro que un enfoque complementario o distinto sería el estudiar concretamente qué pasa en cada momento. Por ejemplo, en estudiar en un momento dado una población dada y estudiar cómo se diferencian los individuos en ese grupo poblacional o en esa comunidad. Son estudios transversales que muestran simplemente las diferencias que pueden existir en un momento dado, no más, pero sin estudiar bien y fundamentalmente el origen de las diferencias encontradas. Hay otro asunto que me interesa comentar y es que yo tengo una afinidad muy grande por la historia, precisamente porque el enfoque en que yo trabajo es un enfoque a lo largo del tiempo. Y ese enfoque a lo largo del tiempo me parece que en la historia reúne los tres tiempos en que el hombre vive, el pasado, el presente y el futuro. A diferencia de la perspectiva transversal en donde lo único importante es qué pasa en este momento, qué ocurre ya, sin hacerse cargo de las causas, vuelvo a decirlo y a subrayarlo, de las diferencias encontradas justamente en cada momento. Entonces, en la perspectiva del estudio longitudinal, hay que encontrar cuál es el punto básico causal. Uno se va sensibilizando a que las diferencias profundas entre las gentes se dan no tanto por el ambiente, que por supuesto sí influye sobre las personas, inevitablemente, pero las grandes diferencias y los grandes avances o retrocesos dependen de variables personales, íntimas, intrínsecas a la persona. Y eso hace que yo, por ejemplo, en estos trabajos, en el trabajo de estos videos, lo que yo me confío es en que yo doy mi mensaje, pero el real transformador es la persona que está viendo el video. Ella es la que puede realmente valorar y apreciar y aplicar lo que estoy sugiriendo. Porque puede que haya otro montón de personas que por ningún motivo les interesa lo que digo. Entonces, aunque yo me esfuerce por ser muy claro y por determinar con mucha precisión los conceptos que estoy enseñando o los principios que estoy tratando de ilustrar, yo sé que de eso en parte puede depender que se me entienda bien,
Pero el efecto real no depende de mí. El efecto real depende del oyente, de que él sea el que aplique y el que descubra. Tengo una visión muy clara de un tipo de entrenamientos que yo hice alguna vez para vendedores. Era un centro comercial, tal vez el primer centro comercial más importante de Medellín y el primero que existió en Colombia. Estaban citados todos los vendedores a un restaurante que se llamaba Punto de Encuentro, precisamente a propósito. Era un punto de encuentro para todos los vendedores y hacíamos unas reuniones tempranas antes de que se abriera el centro comercial que operaba a partir de las 9 de la mañana. Nosotros nos reuníamos muchas veces a partir de las 6 de la mañana. Un día me tocó estos dos episodios simultáneos. Dos de las niñas vendedoras que estaban invitadas a la charla y al taller de ventas pasaron riéndose y comentando y si fueron directas al almacén donde ellas despachaban y atendían y no vinieron a la charla. Simplemente después de que terminamos, que se daba un refrigerio, un pequeño refrigerio como de media mañana, llegaron al refrigerio. Bien, pero al mismo tiempo, cuando yo entré y me puse a saludar a la gente, me di cuenta de que en la entrada del punto de encuentro, que había unas escalas que daban acceso a la entrada del salón, había un muchacho muy interesado en lo que estaba pasando adentro. Y yo empecé a hacer mi charla, mi trabajo, a organizar el taller, en fin, y lo vi de pronto, lo miré y lo vi con un interés pero absolutamente profundo. Yo seguí en el trabajo y al cabo de las 2 horas que duraba el taller, de pronto miré y lo vi sentado al frente, ahí, ya se había entrado al salón y se había autoinvitado. ¿Quién me invitó? Nadie me invitó. Se metió allá, se filtró él solo. Y llegó y aprovechó, digámoslo así, toda la exposición, toda la información que se estaba dando ahí. No sé qué pasó con él ni qué pasaría luego, pero yo sé que por supuesto, no estaba invitado y sin embargo recibió todo y seguramente lo recibió mejor que quién sabe si la gran mayoría de vendedores que habían ahí en el entorno. Entonces, para mí es demasiado importante la definición personal que la gente haga de lo que su medio le ofrece. Por supuesto, si el medio no le ofrece, él no se enriquece lo mismo que se podría enriquecer si aparece la información en el medio. Pero la sola aparición de la información no es la responsable, definitivamente. Estaba estudiando yo psicología y había una pugnacidad muy grande entre los estudiantes acerca de las diferentes teorías y enfoques de la psicología. Muy alta la pugnacidad, muy alta la competitividad, muy alta la descalificación, inclusive recíproca, que se hacían unos a otros, porque casi que lo tomaban como si fuera una religión personal, así de simple. Alguna vez estaba yo leyendo una revista que compilaba casualmente unos 7 enfoques distintos de la psicología imperante en ese momento en el mundo. Yo me puse a leer y en un momento dado encontré una cosa muy clara, y es que todos los artículos, menos uno, empezaban con la descalificación de otras tendencias, de otras metodologías, de otros enfoques o de las conclusiones que hubiera sacado algún otro autor. Era claramente lo primero que hacía cada uno del artículo era atacar los enfoques de los demás. Pero había uno solo entre los 7, que simplemente empezaba a describir el experimento
que él había realizado, sin ningún comentario, absolutamente ningún comentario a ninguna de las otras, digámoslo, tendencias o teorías de la psicología. Él simplemente mostraba su experimento, cómo lo había diseñado y qué resultados había obtenido. Y luego examinaba y llegaba a unas conclusiones que le parecían las más adecuadas a partir de los datos obtenidos. Yo muy claramente en ese momento dije, a mí lo que me interesa es esta visión no fanática, desapasionada, porque a mí lo que me interesa es estudiar lo más cercano a la realidad y a la verdad, sin ninguna emoción y sin ningún interés personal en demostrar que cada uno que está hablando o que está exponiendo es el que tiene la verdad. O sea, a mí lo que me interesa realmente es el conocimiento lo más objetivo posible, porque mi orientación es profundamente científica. Yo busco ante todo la verdad. No me importa de quién venga ni quién la sostenga. Me interesa es cuál es la verdad, cuáles son los principios, cuáles son las leyes que nos está mostrando la naturaleza y que nos está enseñando la naturaleza. Entonces yo sé claramente que el mecanismo que nos hace crecer, o por lo menos que a mí me consta directamente que es el responsable de mis crecimientos, es la reflexión. Y para mí es la reflexión demasiado importante y lo que me hace ir hacia el pasado, porque es que la reflexión siempre, como su nombre lo indica, es un retorno a lo que ha sucedido para examinarlo y determinar si uno pudo haber hecho algo mejor, si pudo haber elegido una opción mejor, una decisión más apropiada, una acción más eficaz o eficiente, en fin. Es gracias a la reflexión que el ser humano crece. O sea, que es ese mecanismo el que le permite hacer transformaciones importantes y superar sistemáticamente y permanentemente los errores que ha cometido ante las dificultades que se le han presentado en la vida. O sea que el mecanismo por excelencia de superación es la reflexión, y por eso yo creo es en eso. Y por eso para mí, si yo llego a ver una población concreta, supongamos que llegamos a una población específica y encontramos que hay mucho atraso en la población, que hay una falta muy grande de liderazgo, que inclusive encontramos una cosa terrible, y es que los modelos de liderazgo que están llegando son modelos muy negativos, son modelos de violencia, son modelos de drogas, son modelos de tráfico de estupefacientes, cosas de esas. Supongamos que llegamos allá y vemos eso. El punto, ¿cuál es la diferencia de los enfoques? La diferencia del enfoque, digámoslo, centrado en la evolución, inmediatamente se va hacia las causas, cómo se llegó allá, pero jamás es buscando causas externas. Lo primero que uno sabe que es lo relativo al hombre es que su capacidad de reflexión puede estar siendo utilizada o mal utilizada o subutilizada o en absoluto utilizada. Entonces uno lo que busca básicamente es cómo han llegado allí las personas y la comunidad, de dónde vienen, quiénes fueron sus líderes pasados, Lo mismo en una familia. A mí me consta familias que han partido, digámoslo así, en un momento dado de una gran fortuna, y resulta que después de unos años, después de unas décadas, se encuentran en la posición más pobre posible de concebir. Absolutamente han despilfarrado todo, y eso hay que explicárselo. Eso no son, por supuesto que pueden haber ocurrido tragedias y cosas de esas, pero lo que con seguridad uno encuentra es que hay una falta de examen de las situaciones y una falta de reflexión detrás de una
de una tendencia sistemática hacia digámoslo, hacia el empobrecimiento. Entonces, en cambio, en los enfoques transversales es muy fácil y muy común que la gente tienda a buscar causas externas, porque son enfoques más de tipo colectivo, colectivista, como si todo estuviera centrado en variables ambientales. Entonces empiezan a buscar variables ambientales que den respuesta a las diferencias sociales encontradas aquí. Y entonces pueden encontrar ideas como fueron explotados, fueron desatendidos, fueron odiados, fueron expulsados, fueron no sé qué y no sé cuántas. Y resulta que dejan de lado el factor más esencial de la superación. Entonces yo digo, hombre, espérate a ver, o esperemos a ver, las diferencias sociales individuales son absolutamente claves y claras en la vida del hombre, y en la vida de los animales, y en la vida de las plantas, y hasta en la vida, y hasta en la existencia de las piedras. Pues todos somos distintos, todos somos absolutamente diferentes. Y lo importante es estudiar en la evolución cuáles son las causas de esas diferencias, de esas profundas diferencias. Y en el enfoque del desarrollo humano no hay duda alguna, para mí por lo menos, de que el punto central y el énfasis tiene que estar centrado es en la capacidad reflexiva de cada quien, para que es a la luz del uso de la reflexión que se pueda explicar o el avance y progresión del ser, o su deterioro y su involución. Y por eso quise hacer este video, porque en este momento hay una tendencia muy grande de igualitarismo, de que todos somos iguales y de que las diferencias que tenemos entre unos y otros han sido el producto de explotaciones y de malos manejos y de usurpaciones y de cosas que, bueno, Dios mío, eso puede haber existido, yo no lo niego, pero la clave del derrotero básico siempre es interna, siempre es interna. Y mi trabajo, y el trabajo de cualquiera que siga una corriente como la que yo sigo, es hacia el individuo y hacia la responsabilidad del individuo con su vida. Es ese el énfasis. El énfasis no es que tenga toda la suerte del mundo, que lo cuiden, que lo protejan, que le ofrezcan las mejores condiciones del ambiente. No, ese no es el camino, ese no es el camino de superación. De hecho, yo aquí procuro siempre que cada uno de los videos que yo haga tenga una utilidad práctica, que sirva para algo. Yo me esfuerzo es en eso, en llevar un principio, un concepto que sea utilizable inmediatamente. ¿Para qué? Para la superación personal. Entonces, como vivimos en una época de igualitarismo tan absolutamente absurda y equivocada, según lo que yo veo y lo que puedo constatar, entonces vale la pena pronunciarme frente a eso y explicar claramente que en mi concepción, en mi trabajo, en la exposición de los principios que guían mi vida y que utilizo en el desarrollo humano con mis pacientes, los grupos que asesoro y las empresas que atiendo, es un punto esencialmente centrado en el individuo y en su nivel de responsabilidad. Con todo el corazón, los espero en el próximo video.